La daga ritual brillaba bajo el sol rojo. Podía sentir el calor del metal incluso sin que tocara mi piel. Arrodillada en el centro del círculo de piedra, con las cuerdas mordiendo mis muñecas, observaba la sombra de la daga bailar sobre mi cuello como una promesa de muerte. A mi alrededor, el pueblo del clan del sol formaba un mar de rostros. Algunos lloraban, otros gritaban pidiendo mi sangre, y todos sin excepción, me miraban como si fuera la encarnación misma del final. La leona blanca, la maldición viva, la criatura que debió haber sido asesinada en el momento en que nació. Su olor me golpeó antes de que pudiera levantar la vista. Sol en la piel, especias, humo de hoguera, el mismo olor que me perseguía en mis sueños desde el primer día que lo vi. El mismo olor que hacía que mi corazón se acelerara de deseo e ira a partes iguales. Rey Malik del clan del sol, el hombre que yo amaba, el hombre que sostenía la hoja que iba a matarme. Nuestras miradas se cruzaron, y lo vi todo allí, el dolor que intentaba ocultar bajo la máscara de rey, el deseo que ardía incluso ahora, aún con mi sangre a punto de manchar sus manos, y algo más, algo que se parecía terriblemente a una despedida. La profecía decía que la leona blanca traería el fin del clan del sol. Durante siglos, mataron a cada cachorro con pelaje blanco, intentando evitar el destino. Y ahora, finalmente, yo estaba aquí, la última, la que escapó. Malik levantó la hoja. El sol se ocultó detrás de nubes que no estaban allí segundos antes. Y pensé, con una claridad que solo llega cuando la muerte está cerca, lo entendieron todo mal. La profecía, la maldición, el significado de mi sangre. El rey debía matarme para salvar su reino. Si supiera la verdad, entendería que era exactamente lo contrario. Yo era la única que podía salvarlo. Si quieres saber cómo la mujer que nació para destruir un reino terminó enamorándose del rey que debía matarla, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Ven conmigo en esta jornada. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Todo comenzó 2 meses antes, en una aldea en la frontera del reino, donde yo vivía escondida del mundo que me quería muerta. La aldea de Kijani despertaba con el sol, y yo despertaba con ella. Había un ritmo en aquella vida que yo conocía tan bien como mi propia respiración. El canto de los gallos rasgando el silencio de la madrugada. El olor a hogueras encendiéndose para el primer té del día. El sonido de los pasos descalzos de las mujeres, caminando hacia el pozo antes de que el calor se volviera insoportable. Y siempre, siempre, el calor. La sabana alrededor de Kijani era dorada y seca, las hierbas altas ondeando bajo un viento que traía más polvo que alivio. Los árboles de acacia se curvaban sobre sí mismos, sus ramas retorcidas buscando un agua que no llegaba desde hacía meses. Las estaciones secas eran parte de la vida aquí, pero esta era diferente. Esta parecía un castigo. Madre Sade decía que era la maldición. Yo decía que era solo el clima. Ninguna de las dos creía completamente lo que afirmaba. Me levanté de la estera antes de que el primer rayo de sol tocara el suelo de tierra apisonada de nuestra cabaña. Mi cuerpo sabía la hora sin necesidad de luz, uno de los muchos talentos extraños que yo ocultaba como si fueran vergüenzas. Me vestí rápidamente, atando las trenzas finas que caían por mi espalda, las cuentas de hueso tintineando suavemente con cada movimiento. La cicatriz en mi muñeca derecha me picó cuando pasé la mano por ella. Siempre picaba en las mañanas de calor intenso, como si quisiera recordarme algo a lo que no podía acceder completamente. Una media luna pálida contra mi piel negra, marca de un pasado que Madre Sade se negaba a explicar del todo. Naciste durante una tormenta. Era todo lo que decía. Y las tormentas dejan marcas. La encontré ya de pie cerca del fuego, revolviendo algo en una olla de barro que olía a hierbas medicinales y raíces amargas. Madre Sade era pequeña, encorvada por los años, pero sus ojos portaban una intensidad que desmentía su fragilidad. Ojos que habían visto cosas, ojos que guardaban secretos. «Dormiste mal otra vez», dijo sin girarse. No era una pregunta. «Los sueños», murmuré, tomando un cuenco para servir las gachas que ella había preparado. «¿Los mismos?» «Los mismos. Siempre los mismos». Una sabana que no conocía, más vasta y más verde que cualquier cosa que hubiera visto jamás.
un rugido que resonaba en mi pecho como si viniera de dentro de mí, y ojos dorados observándome a través de la oscuridad. Sí, dije, porque era más fácil que explicarlo. Madre Sade finalmente se giró, sus ojos oscuros me estudiando con aquella expresión que yo conocía tan bien: preocupación, miedo, y algo más que nunca lograba identificar completamente. Debes tener cuidado hoy, dijo. Los emisarios del rey llegan al mediodía. Mi estómago se contrajo. ¿Emisarios? Para recolectar tributos y curanderos. Volvió a remover la olla, pero sus movimientos estaban más tensos ahora. Hay rumores de que las bestias sombra atacaron aldeas más al norte. El palacio necesita a todos los curanderos disponibles. Bestias sombra. Otro nombre que aparecía en los susurros de las mujeres en el pozo. Criaturas hechas de oscuridad y hambre, decían. Leones que no eran leones, nacidos de la maldición que ha atormentado al clan del sol durante generaciones. Yo no creía en maldiciones. No podía permitirme creer, porque si las maldiciones eran reales, entonces quizás yo era una. Me mantendré lejos de ellos, dije. No es tan simple. Madre Sade se giró de nuevo, y esta vez había urgencia en su voz. Querrán examinar a los curanderos de la aldea. Tú eres la más talentosa que tenemos, Amara. Querrán llevarte. Entonces me esconderé hasta que se vayan. ¿Y dejar a la aldea sin protección? Sacudió la cabeza. No. Estarás allí, pero controlarás aquello que llevas dentro. Pase lo que pase. Aquello que yo llevaba dentro. Nunca tuvimos un nombre para ello. Para la fuerza que a veces brotaba de mí sin aviso. Para los reflejos que eran demasiado rápidos para ser humanos. Para el gruñido que subía por mi garganta cuando sentía miedo o ira. Madre Sade sabía lo que yo era, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Y me amaba de todos modos. La mañana transcurrió en una niebla de trabajo y ansiedad. Ayudé en la preparación de ungüentos y tinturas, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente divagaba. Las otras mujeres de la aldea conversaban sobre los emisarios, sus voces portando una mezcla de miedo y excitación. Dicen que el rey Malik es cruel, susurró una de ellas, que sacrifica a hombres a los dioses antiguos para mantener su poder. Tonterías, replicó otra. Es un buen rey. La maldición es la cruel. No es culpa suya que naciera cargando ese peso. La maldición. Siempre volvía a la maldición. ¿Creen ustedes estas historias? Pregunté sin poder contenerme. ¿Profecías y destinos escritos en piedra? Me parece que son solo excusas para que hombres poderosos hagan lo que quieran. El silencio que siguió fue pesado. Eres joven, dijo la mujer mayor finalmente. Aún no has visto lo que la maldición puede hacer. Cuando veas a las bestias sombra con tus propios ojos, cuando sientas el frío que traen incluso bajo el sol del mediodía, entonces creerás. Iba a responder cuando el sonido llegó. Caballos. Muchos caballos. Y algo más. Un rugido distante que hizo que algo dentro de mí se agitara. Han llegado, dijo alguien. Salí de la cabaña junto con las otras, y mi corazón se detuvo. La caravana que entraba en la aldea era más grande de lo que esperaba. Caballos de pelaje negro, sus jinetes vistiendo armaduras de cuero y metal que brillaban bajo el sol. Estandartes con el símbolo de un león y un sol eran portados por los abanderados al inicio de la procesión. Pero no fueron los jinetes lo que capturó mi atención. Fueron los hombres que caminaban entre ellos. Eran diferentes, más grandes. Sus movimientos tenían una fluidez que no era humana, una gracia depredadora que hacía que mi piel se erizara. Y sus ojos, algunos de ellos tenían ojos que brillaban incluso a la luz del día. Shifters, los hombres león del clan del sol. Uno de ellos destacaba de los demás, más anciano, vistiendo túnicas blancas con bordados dorados, la cabeza rapada y marcas rituales pintadas en la frente. Había algo en su rostro que me causó incomodidad inmediata, una intensidad fanática, una crueldad oculta bajo una máscara de piedad. ¿Sacerdote Sefu? Oí que alguien murmuraba. Él desmontó primero, sus ojos recorriendo la multitud de aldeanos que se reunía para recibirlos. El jefe de la aldea se acercó, inclinándose en reverencia, y comenzó a hablar de tributos y lealtad. Debí haberme escondido. Debí haberme retirado a la multitud y desaparecido. Pero entonces el viento cambió de dirección, y lo sentí. Un olor que no debería existir.
algo que me golpeó como un puñetazo en el pecho, que hizo que el aire huyera de mis pulmones y mi corazón se disparara sin razón. Sol en la piel, especias, humo de hoguera, un olor que parecía hogar y peligro a la vez. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de aquel aroma imposible, y los ojos del sacerdote se encontraron con los míos. Algo cruzó su rostro. Reconocimiento, quizás, o sospecha. Inclinó la cabeza ligeramente, como un depredador evaluando una presa, y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Dio un paso hacia mí. «Tú», dijo, la voz cortando el murmullo de la multitud. «La joven de las trenzas. Acércate». Madre Sade estaba a mi lado antes de que pudiera moverme. Su mano pequeña y arrugada encontró la mía, apretando con fuerza. «Mi nieta es solo una aprendiz», dijo, su voz firme a pesar del miedo que yo veía en sus ojos. «Aún está aprendiendo las artes de curación. Aún así, Sefu no apartó la mirada de mí. Tráiganla. El palacio necesita curanderos, y los espíritus me dicen que hay algo especial en esta». La mano de Madre Sade apretó la mía con más fuerza, pero ambas sabíamos que no había elección. Una hora después, yo estaba en uno de los caballos de la caravana, mi pequeña bolsa de pertenencias atada a la silla, mirando hacia atrás mientras la aldea de Kijani se encogía en el horizonte. Madre Sade me había abrazado antes de que partiera. Había presionado algo en mi mano, un amuleto de hueso que ella siempre usaba en el cuello, y había susurrado en mi oído, su voz temblando: «Nunca dejes que vean quién eres realmente, Amara. Nunca. Tu vida depende de ello». No pregunté a qué se refería. Parte de mí ya lo sabía. El olor extraño todavía flotaba en el aire a mi alrededor, viniendo de algún lugar que no podía identificar. Sol y especias y algo que mi cuerpo reconocía aunque mi mente no lo comprendiera. Y mientras cabalgábamos hacia la capital del Clan del Sol, toqué la cicatriz de media luna en mi muñeca y me pregunté si estaba yendo al encuentro de mi destino o de mi muerte. El viaje hasta la capital duró 3 días. 3 días atravesando una sabana que parecía no tener fin, bajo un sol que castigaba sin piedad. 3 días escuchando a los soldados conversar en una lengua que a veces sonaba humana y a veces parecía algo más, un ronroneo grave por debajo de las palabras. 3 días sintiendo aquel olor imposible aparecer y desaparecer en el viento, dejándome inquieta de formas que no podía explicar. La tierra cambiaba a medida que avanzábamos. Las hierbas secas de la frontera daban lugar a algo más rico, más vivo, no verde, no todavía, pero había una promesa de fertilidad aquí que mi aldea no conocía desde hacía años. Árboles más grandes surgían en el horizonte, sus troncos gruesos y ramas abiertas como brazos acogiendo el cielo. Y entonces, al tercer día, lo vi. La ciudad del sol. Se alzaba en el horizonte como un espejismo hecho de piedra y oro. Murallas altas de un tono arenoso, casi dorado bajo la luz del atardecer. Torres que parecían tocar las nubes. Y en el centro de todo, dominando el paisaje como un león sobre su territorio, el Palacio Real. Había oído historias sobre la capital, sobre sus calles anchas y sus mercados concurridos, sobre la riqueza que rebosaba de cada esquina mientras las aldeas de la frontera morían de sed. Las historias no le hacían justicia. Las puertas se abrieron para nuestra caravana con un chirrido de metal que resonó por las piedras. Entramos en la ciudad, y me sentí engullida por un mundo completamente diferente a todo lo que conocía. Gente por todas partes, vestida con telas coloridas, cargando cestos y mercancías. El olor a comida, especias, sudor y algo más, algo salvaje que parecía impregnar el propio aire. Los shifters. Su olor estaba por todas partes. Mi piel se erizó involuntariamente. Cruzamos calles que subían en dirección al palacio, cada curva revelando más de la ciudad. Casas de piedra con techos de paja trabajada, fuentes que todavía manaban agua incluso en tiempos de sequía. Estatuas de leones en cada plaza, sus ojos de piedra pareciendo seguirme. Y entonces, llegamos al templo. Estaba en una plaza amplia, justo debajo del palacio. Una construcción inmensa de piedra oscura, diferente a todo lo demás. Columnas gruesas sostenían un techo que desaparecía en las sombras, y las paredes externas estaban cubiertas de tallas que contaban historias que yo no comprendía. Pero una de ellas la comprendí perfectamente. Un mural inmenso,
pintado en tonos de rojo y dorado. Mostraba un sol brillante en el centro, rodeado de leones de pelaje dorado, y debajo del sol, una figura diferente, una leona de pelaje blanco como la luna, los ojos cerrados, el cuerpo caído como si estuviera muerta, o a punto de morir. Se me heló la sangre. La profecía, la voz del sacerdote Sefu cortó mis pensamientos. Se había acercado sin que me diera cuenta, sus ojos fijos en mí, con una intensidad que me hizo querer retroceder. ¿Conoces la historia, curandera? No, mentí. La leona blanca traerá el fin del clan del sol. Recitó las palabras como quien recita una oración. Por eso matamos a cada cachorro que nace con el pelaje equivocado, para proteger a nuestro pueblo. Mi mano fue involuntariamente a mi muñeca, a la cicatriz de media luna que me picaba como fuego. Los ojos de Sefu siguieron el movimiento. Interesante, murmuró, más para sí mismo que para mí. Muy interesante. Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por gritos que venían de dentro del palacio. Soldados corrían en nuestra dirección, cargando algo entre ellos. Un cuerpo. Un hombre herido, con sangre escurriendo de un corte profundo en el pecho. ¡Curanderos!, gritó alguien. ¡Necesitamos curanderos! Actué por instinto. Antes de que los otros pudieran moverse, yo ya estaba al lado del soldado herido, mis manos presionando la tela sobre el corte. La sangre estaba caliente contra mis dedos, el olor metálico llenando mis fosas nasales. Necesito hierbas para detener la hemorragia, dije, y aguja e hilo para cerrar. Alguien me entregó lo que pedí. Trabajé rápido, mis dedos moviéndose con una precisión que yo misma no sabía poseer. La herida era profunda, pero limpia. Viviría, si lograba detener el sangrado. Cerré los ojos y me concentré. Y entonces algo sucedió. Una energía cálida recorrió mis brazos, descendiendo hasta las puntas de mis dedos. La sentí saliendo de mí y entrando en el cuerpo del soldado, buscando la herida, acelerando lo que debería tomar semanas a solo días. El sangrado se detuvo. Los ojos del soldado se abrieron, desorbitados por la conmoción, y fue entonces cuando lo sentí. El olor. Aquel olor que me perseguía desde la aldea, que aparecía y desaparecía con el viento. Sol en la piel. Especias. Humo de hoguera. Esta vez era abrumador, ineludible, tan intenso que me hizo girar la cabeza. Levanté la vista. Estaba parado en la entrada del patio. Yo había imaginado al rey Malik de muchas formas. Viejo, quizás. Cruel, ciertamente. Un tirano de ojos fríos y corazón de piedra. Nada me preparó para la realidad. Era alto, más alto que cualquier hombre que jamás hubiera visto. Hombros anchos bajo una túnica negra bordada con hilos dorados. Piel negra rica y profunda, marcada por cicatrices que hablaban de batallas. Cabello rapado a los lados, con rastas cortas en la nuca sujetas por anillos de oro. Y los ojos. Ámbar. No marrones, no dorados. Ámbar puro, como miel cristalizada, como el propio sol derretido. Ojos que no eran completamente humanos. Ojos que me veían de una forma en que nadie nunca me había visto. Ojos que me hicieron olvidar cómo respirar. Se acercó a pasos lentos, cada movimiento portando una autoridad que no necesitaba palabras. Los soldados se apartaban de su camino, inclinando la cabeza en reverencia. Incluso el aire parecía moverse diferente a su alrededor. Y entonces se detuvo delante de mí. «Salvaste a mi hombre», dijo. La voz era grave, un barítono que vibró en algún lugar profundo de mi pecho. Solo detuve la hemorragia. Forcé mi voz a sonar firme. Cualquier curandero podría haber hecho lo mismo. No de la manera en que lo hiciste tú. Se inclinó ligeramente, y su olor me golpeó con toda su fuerza. Casi me tambaleé. Era demasiado intenso. Cada célula de mi cuerpo parecía despertar. Parecía estirarse hacia él como flores estirándose hacia el sol. ¿Qué me estaba sucediendo? Tu nombre, ordenó. Amara, Amara. Repitió mi nombre como si estuviera probando el sabor. ¿De dónde vienes? Aldea de Kihani, en la frontera oeste. Algo cruzó sus ojos. Interés, quizás, o desconfianza. La frontera oeste no produce curanderos con el don que has demostrado. Dio un paso más, y ahora estaba demasiado cerca para que yo pudiera pensar con claridad. ¿Qué eres, curandera de Kishani? La pregunta portaba peso, portaba peligro.
Soy solo una mujer intentando ayudar, dije. Mentirosa. La palabra fue dicha sin calidez, casi con admiración. Se alejó, y yo finalmente pude respirar. Llévenla al ala de los curanderos, ordenó a los soldados, e infórmenme si demuestra más. Talentos inusuales. Se giró para irse, y yo debería haberme sentido aliviada. Debería haber agradecido que se fuera. En cambio, sentí frío, un vacío donde su calor había estado. Malik se detuvo en la entrada del patio y miró por encima del hombro. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no era sospecha ni arrogancia. Era confusión, como si él tampoco entendiera lo que estaba sucediendo. Y entonces se fue. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y observación. El ala de los curanderos era más grande que toda mi aldea, llena de hierbas e instrumentos que nunca había visto. Fui asignada a ayudar con los heridos que llegaban de las batallas contra las bestias sombra, y rápidamente descubrí que mis talentos eran más necesarios de lo que imaginaba. La maldición estaba empeorando. Oía los susurros entre los otros curanderos. Ataques más frecuentes, muertes acumulándose. El propio rey estaba exhausto de tanto luchar. Y siempre, lo sentía cerca. Malik aparecía en el ala de los curanderos con una frecuencia que no podía ser coincidencia. Observaba los tratamientos, hacía preguntas a los médicos principales, y sus ojos inevitablemente encontraban los míos. Cada vez, aquel calor imposible me recorría. Cada vez, yo fingía no notarlo. Fue en la quinta noche cuando lo vi transformarse. El patio de entrenamiento estaba debajo de mi ventana. Debería haber estado durmiendo, pero el calor era insoportable, y los sueños, cuando llegaban, estaban llenos de rugidos y ojos dorados. Así que estaba despierta cuando oí los sonidos, metal contra metal, gruñidos, y entonces, algo más, huesos crujiendo, piel estirándose, un rugido que hizo temblar las paredes. Corrí hasta la ventana y miré. Malik estaba en el centro del patio, rodeado de soldados en entrenamiento, pero ya no era completamente humano. Sus manos se habían transformado en garras, sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y su piel parecía ondular, como si algo inmenso intentara escapar de dentro de él. Era aterrador. Era la cosa más hermosa que jamás había visto. Y mientras yo observaba, algo dentro de mí respondió. Sentí el calor subir por mi espina dorsal. Sentí mis propios ojos arder, mi piel hormiguear, algo antiguo y poderoso intentando despertar. Mi boca se abrió, y un sonido escapó, demasiado bajo para que nadie lo oyera. Un gruñido. Retrocedí de la ventana, el corazón atronando. No podía dejar que esto sucediera. No podía dejar que lo vieran. Presioné mis manos contra mi pecho, forzando a la cosa dentro de mí a calmarse. Pasaron minutos hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Minutos hasta que el hormigueo en la piel desapareció. Cuando miré hacia la ventana de nuevo, Malik había vuelto a la forma humana, pero estaba mirando directamente hacia donde yo había estado. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que él había sentido algo. La cuestión era cuánto tiempo tardaría en descubrir exactamente qué. Las semanas en el palacio se transformaron en una rutina peligrosa. Peligrosa no por las bestias sombra, aunque ellas atacaban con frecuencia creciente. Peligrosa porque cada día que pasaba me sentía más expuesta, más vulnerable, más incapaz de controlar lo que sea que estuviera despertando dentro de mí, y más incapaz de ignorar a Malik. Me observaba constantemente, a veces de lejos, una figura imponente cruzando el patio mientras yo trataba a los heridos. A veces de cerca, apareciendo en el ala de los curanderos con preguntas que no tenían sentido viniendo de un rey. «¿Por qué usas lavanda en este ungüento?», preguntó una mañana, parado a mi lado mientras yo preparaba un cataplasma. «Porque calma la inflamación», respondí sin mirarlo. «Otros curanderos usan Artemisa. Otros curanderos no saben lo que están haciendo». Él rió. Fue un sonido bajo, ronco, completamente inesperado. Finalmente levanté la vista y encontré algo en su rostro que no había visto antes. Una sonrisa, pequeña, casi reacia, pero genuina. «No me temes», dijo. No era una pregunta. ¿Debería? Todos lo hacen. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo más sombrío. «Soy el rey. Y más que eso,
Soy la maldición en forma de hombre. Cada generación de mi familia carga el peso del pecado original. Cada rey enloquece o muere joven, es lo que dicen. ¿Y tú crees en eso? Creo en lo que veo. Sus ojos ámbar encontraron los míos. Mi padre murió antes de los 40. Mi abuelo enloqueció a los 35. Yo tengo 33 años, Amara. El tiempo se está acabando. Algo en mí se contrajo de una forma que no esperaba. Compasión, quizás. O algo más peligroso. Las profecías no son sentencias, dije. Son posibilidades. Hablas como alguien que ya fue juzgada por una. El aire entre nosotros se volvió pesado. Él sabía. No todo, pero sabía que yo ocultaba algo. Y aún así, no me denunciaba. ¿Por qué me trajiste al palacio?, pregunté. El sacerdote Sefu podría haber elegido a cualquier curandero. Sefu no te eligió a ti. Yo te elegí. ¿Por qué? Malik dio un paso más cerca. Su olor me envolvió, sol y especias, y algo que hacía que mi sangre corriera más rápido. Porque cuando entraste en aquella aldea, sentí algo que no sentía desde hacía años. Su voz era baja ahora, casi un susurro. Paz. Por un segundo, solo un segundo, la maldición pareció silenciarse. Antes de que pudiera responder, extendió la mano y sujetó mi muñeca. La muñeca donde estaba la cicatriz de media luna. El toque fue como ser alcanzada por un rayo. El calor explotó desde el punto donde su piel se encontró con la mía, irradiando por mi brazo, por mi pecho, por todo mi cuerpo. Jadeé. Él también, sus ojos desorbitándose por la conmoción. Y entonces vi una marca surgiendo sobre su corazón, visible a través de la tela de la túnica. Una forma que parecía una garra. Una media luna invertida que brillaba con luz dorada. La misma forma de mi cicatriz. Retiré la mano, retrocediendo tan rápido que casi tropecé. ¿Qué fue eso?, exigí, mi voz temblando. Malik miraba hacia su propio pecho, donde la marca todavía palpitaba débilmente. No lo sé, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, oí miedo en su voz. Yo no... Un rugido cortó la noche. No un rugido común. Este era más profundo, más antiguo, cargado de una oscuridad que hizo que cada pelo de mi cuerpo se erizara. A través de las ventanas, vi el cielo teñirse de rojo. «Las bestias sombra», gruñó Malik. «Están atacando la ciudad». Corrió hacia afuera antes de que yo pudiera responder. El caos que siguió fue diferente a cualquier cosa que yo hubiera presenciado. Los ataques anteriores de los que había oído hablar eran escaramuzas, encuentros breves en las fronteras del reino. Esto era una invasión. Bestias emergían de las sombras por todas partes, criaturas hechas de oscuridad y humo, con dientes que brillaban como obsidiana y ojos que eran agujeros en el tejido de la realidad. Su olor era lo opuesto a todo lo que estaba vivo. Cenizas, descomposición, vacío. Debí haberme quedado en el ala de los curanderos. Era el lugar más seguro, protegido por guardias y barreras antiguas. Pero cuando oí los gritos que venían de la plaza del templo, cuando sentí el terror de la gente que corría en pánico, mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera impedirlo. ¿Qué si estaba allí afuera? Mi amiga, la aprendiz de curandera que me había acogido desde el primer día, estaba en algún lugar de aquel infierno. Corrí por las calles, esquivando escombros y cuerpos. El aire estaba espeso de humo y miedo. Y por todas partes, los sonidos de la batalla, rugidos de leones shifters luchando contra criaturas que no deberían existir. Encontré a Kessie acorralada en un callejón. 3 bestias sombra la rodeaban, sus formas ondulantes bloqueando cualquier escape. Ella lloraba, presionada contra la pared, las manos levantadas en una defensa inútil. «¡Oigan!», grité. Las criaturas se giraron, y entonces vi lo que realmente eran. No eran solo oscuridad, eran leones, o lo habían sido un día. Formas distorsionadas de lo que una vez fue noble y poderoso, corrompidas por algo que yo podía sentir resonando en mi propia alma. La maldición, la verdadera cara de ella. La primera bestia se lanzó contra mí. Me moví por instinto. Mi cuerpo giró, esquivando el ataque con una velocidad que no era humana. Mis manos encontraron a la criatura, y empujé, sintiendo una fuerza brotar de dentro de mí que la arrojó contra la pared. La segunda atacó. Esta vez, no logré esquivar completamente. Garras de sombra rasgaron mi brazo,
y el dolor me hizo gritar. Pero junto con el dolor vino otra cosa: furia. Una furia ancestral que no era solo mía, que venía de algún lugar más profundo, más antiguo, de una parte de mí que había pasado la vida entera intentando sofocar. Mis ojos ardieron, mis uñas se alargaron, transformándose en garras, y un gruñido subió por mi garganta, un sonido que resonó con algo más, algo que parecían dos sonidos superpuestos, mi voz y la de algo mucho más viejo. La tercera bestia dudó. Yo no dudé. Avancé sobre ella con una brutalidad que me horrorizó incluso mientras sucedía. Mis garras, rasgaron la forma de sombra como si fuera papel. La criatura aulló y se deshizo en humo. Las otras dos huyeron. Me quedé allí parada, jadeando, mirando mis manos que todavía portaban vestigios de garras. Mi sangre goteaba del corte en mi brazo, roja contra la piel oscura. ¿Amara? La voz de Cassie me hizo levantar la vista. Ella me miraba con una expresión que yo conocía bien. Miedo. El mismo miedo que veía en los ojos de todos cuando descubrían lo que yo era. ¿Qué eres?, susurró. Antes de que pudiera responder, oí pasos detrás de mí. Me giré. Jabari, el capitán de la guardia, estaba parado en la entrada del callejón. Sus ojos estaban fijos en mí, en mis manos que todavía no habían vuelto completamente a la normalidad, en mis ojos que yo sabía que estaban brillando. Interesante, dijo, la voz cargada de algo que parecía sospecha. Forcé mis manos a relajarse. Forcé a la cosa dentro de mí a retroceder. Las bestias huyeron, dije, mi voz sorprendentemente firme. Que si necesita ayuda médica. Jabari no se movió. Sus ojos aún me estudiaban, catalogando, evaluando. El rey querrá saber sobre esto. ¿Sobre qué? Salvé una vida. Es lo que hacen los curanderos. Por un largo momento, pensé que me arrestaría allí mismo. Pero entonces se giró y gritó pidiendo ayuda médica, y el momento pasó. Al menos por ahora. Los días siguientes fueron tensos. Jabari me vigilaba constantemente, aunque nunca decía nada directamente. ¿Y Malik? Malik se había distanciado desde la noche del ataque. Lo veía de lejos, coordinando las defensas, visitando a los heridos. Pero ya no venía al ala de los curanderos. No me buscaba para conversaciones sobre hierbas y ungüentos. Debería haber estado aliviada. En cambio, sentía un vacío extraño en el pecho. «Debes tener cuidado», me dijo Madre Ñara una noche. La anciana me había buscado en el ala de los curanderos, sus ojos viejos portando una sabiduría que parecía ver a través de cualquier máscara. «¿Cuidado con qué?» «Con lo que estás escondiendo». Se acercó, su voz bajando. «Vi lo que hiciste en el callejón. No soy la única que sabe lo que eres, hija». Se me heló la sangre. «No sé de qué está hablando». «Claro que lo sabes». Ella sonrió, pero había tristeza allí. Yo estaba allí, hace 23 años, cuando una cachorra de pelaje blanco nació en la rama noble del clan. Yo estaba allí cuando los sacerdotes la condenaron a muerte. Y yo estaba allí cuando una curandera humana robó a la niña y huyó antes de que la sentencia pudiera ejecutarse. Mi respiración se detuvo. Yo no necesitas confirmar nada. Ñara tocó mi rostro con dedos gentiles. Pero necesitas saber que la profecía que ellos repiten no es completa. Hay más. Y el significado verdadero puede salvar este reino, no destruirlo. Antes de que pudiera preguntar más, gritos resonaron desde afuera. Otro ataque. Más grande esta vez. Mucho más grande. Corrí al patio y mi corazón se detuvo. Las bestias sombra no eran decenas. Eran cientos. Una marea negra que subía por las calles de la capital, destruyendo todo a su paso. Y en el centro de la batalla, rodeado por todas ellas, estaba Malik. Luchaba en su forma parcialmente transformada, garras y colmillos contra la oscuridad. Era magnífico y terrible a la vez, pero eran demasiados. Mientras yo observaba, una bestia más grande que las otras lo golpeó por la espalda. Cayó de rodillas, sangre escurriendo de un corte profundo. ¡No! La palabra escapó de mí como un grito. Y la cosa dentro de mí, la cosa que yo había pasado la vida entera sofocando, finalmente rompió las cadenas. El dolor fue indescriptible. Huesos rompiéndose y reformándose. Piel estirándose más allá de lo posible. Cada nervio de mi cuerpo gritando en agonía. Caí de rodillas.
mi visión fragmentándose en colores que no existían, mis sentidos expandiéndose hasta que pude oír cada corazón latiendo en la ciudad, oler cada gota de sangre derramada. Y entonces el dolor se detuvo, y yo rugí. El sonido que salió de mí no era humano. Era un rugido doble, mi voz y algo ancestral superpuestos, resonando por la ciudad como un trueno. Las bestias sombra dejaron de atacar. Los soldados dejaron de luchar. Todos miraron hacia donde yo estaba, hacia la leona blanca parada en el centro del patio. Mi pelaje era puro como la nieve. Mis ojos ardían con luz dorada. Y mi cuerpo, mi verdadero cuerpo, era más grande y más poderoso que cualquier león que hubiera visto. Por un segundo, hubo silencio absoluto. Y entonces las bestias sombra avanzaron. No contra los soldados, contra mí. Las enfrenté con una ferocidad que no sabía poseer. Cada garra que descendía rasgaba formas de sombra. Cada rugido que escapaba de mí parecía debilitar a las criaturas. Venían en oleadas, y yo las destruía una por una, luchando no por mí, sino por el hombre caído detrás de mí, por el rey que yo no podía dejar morir. Cuando la última bestia se deshizo en humo, yo estaba cubierta de oscuridad que se disolvía lentamente. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, y a mi alrededor, cientos de ojos me miraban con horror. La profecía en carne y hueso, la leona blanca. Forcé mi cuerpo a volver a la forma humana. La transformación fue más dolorosa esta vez, cada hueso protestando mientras se reorganizaba. Cuando terminó, yo estaba de rodillas, desnuda bajo jirones de lo que quedaba de mi ropa, vulnerable como nunca había estado. Alguien arrojó una capa sobre mis hombros. Levanté la vista. Malik estaba delante de mí, todavía sangrando, sus ojos ámbar fijos en los míos, y en aquellos ojos lo vi todo. Reconocimiento, conmoción, deseo, miedo. Tú, dijo, la voz ronca. Yo, respondí. A nuestro alrededor, el silencio se extendió como una sentencia, y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que mi vida nunca más sería la misma. Me llevaron a un cuarto en lo alto de la torre este. No era una celda, técnicamente. Había una cama suave, ventanas que dejaban entrar la luz, incluso un cuenco de agua perfumada para lavarme. Pero la puerta estaba cerrada por fuera, y los guardias que la vigilaban no respondían cuando yo hablaba. Una prisión con cortinas de seda seguía siendo una prisión. Pasé la primera noche acurrucada en la cama, temblando no de frío, sino de algo mucho peor. La transformación me había vaciado de una forma que no sabía que era posible. Cada músculo de mi cuerpo dolía, cada hueso parecía demasiado frágil, y mi mente era un caos de imágenes que no lograba procesar. Me había transformado. Después de 23 años ocultando lo que era, sofocando cada instinto, fingiendo ser solo humana, finalmente había dejado salir a la leona. Y ella era blanca, blanca como la luna, blanca como la muerte. Miré mis manos a la luz tenue de la vela. Parecían normales ahora. Dedos finos, uñas cortas, la piel negra marcada por pequeñas cicatrices de años trabajando con hierbas. Pero yo sabía lo que había debajo de aquella superficie. El poder, la bestia, la maldición. La cicatriz de media luna en mi muñeca me picó, y la toqué instintivamente. Y entonces las memorias vinieron. No mis memorias. Algo más antiguo. Fragmentos que parecían venir de otro lugar, de otra persona. Una mujer gritando mientras sostenía un bebé contra su pecho. Hombres de túnicas blancas avanzando con dagas rituales. Una voz diciendo: «Tiene que morir. La profecía lo exige». Y entonces manos gentiles arrancándome de aquel caos, llevándome a través de la oscuridad mientras el olor a sangre y miedo se mezclaba con el olor a lavanda. Madre Sade. Ella me salvó. Ella me sacó de un lugar donde debería haber sido asesinada antes de aprender a hablar. La puerta se abrió. Me enderecé en la cama, esperando guardias o sacerdotes. En cambio, era Malik. Estaba diferente. Las heridas de la batalla habían sido tratadas, pero había nuevas sombras bajo sus ojos, nuevas líneas de tensión alrededor de la boca. Parecía haber envejecido años en pocas horas. «Salvaste la ciudad», dijo, parado en la entrada como si no osara acercarse. «Salvaste mi vida. ¿Es así como das las gracias? ¿Encerrándome como a un animal? Es para tu protección». Reí.
El sonido salió amargo, casi histérico. Mi protección. Claro, porque de lo que realmente quieres protegerme es de mí misma, ¿no es así? O quizás proteger a tu pueblo de la monstruosidad que soy. ¿No soy qué, Malik? Me levanté de la cama, la ira finalmente venciendo al cansancio. ¿No soy la leona blanca? ¿No soy la profecía en carne y hueso? Viste lo que soy. Todo tu reino lo vio. No sirve de nada fingir que no sabes lo que significa. Dio un paso dentro del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Lo que sé es que luchaste a mi lado, que arriesgaste todo para protegerme. Eso no es el comportamiento de alguien que quiere destruir a mi pueblo. Quizás no quiero destruir a tu pueblo. Mi voz tembló. Pero eso no cambia lo que soy. Eso no cambia lo que ustedes hicieron con otras como yo. ¿Otras? ¿Crees que soy la primera? ¿La única? Reí de nuevo, pero esta vez había lágrimas detrás del sonido. Durante siglos, tu clan mató a cada cachorro que nacía con el pelaje equivocado. Bebés, Malik. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de demostrar que eran más que una profecía. Y yo, mi voz se quebró. Yo solo escapé porque alguien me robó antes de que pudieran clavar una hoja en mi pecho. El silencio que siguió fue demasiado pesado para respirar. ¿Quién eres?, preguntó, la voz ronca. ¿De dónde viniste realmente? Vine de tu clan. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Mi madre era de la rama noble. Mi padre era un guerrero respetado. Y yo nací la noche de una luna roja, con el pelaje más blanco que nadie había visto jamás. Eso no es posible. Los registros dicen que todos los niños marcados fueron... ¿asesinados? Sí, lo fueron. Todos menos una. Yo soy lo que quedó de la misericordia de una curandera humana que se negó a ver a una niña asesinada. Malik retrocedió como si yo lo hubiera golpeado. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó. Si sabías lo que éramos, lo que hicimos. ¿Por qué viniste? No lo sabía. No completamente. Madre Sade me escondió de la verdad tanto como me escondió de ustedes. Miré hacia la ventana, hacia el cielo que comenzaba a clarear. Y cuando tus emisarios llegaron, no tuve elección. Ellos me trajeron. Sefu, murmuró. Sospechó desde el principio. Es un fanático. Todos ustedes lo son. Construyeron un reino entero sobre el miedo a una profecía que quizás ni siquiera significa lo que creen que significa. ¿Qué más podría significar? La leona blanca traerá el fin del clan del sol. Es bastante claro. ¿De verdad? Me giré para encararlo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás el fin de tu clan sea exactamente lo que este mundo necesita? Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Vi el rostro de Malik cerrarse. La vulnerabilidad que había vislumbrado desapareció, sustituida por la máscara del rey. No sabes de lo que estás hablando, dijo fríamente. Sé más de lo que te imaginas. Sé que tu pueblo está muriendo de sed mientras el palacio tiene fuentes manando agua. Sé que las aldeas de la frontera son abandonadas a su suerte mientras los sacerdotes engordan con ofrendas. Sé que la maldición que tanto temes quizás sea solo el reflejo de lo que tu clan se ha convertido. Cuidado con tus palabras. ¿Por qué? ¿Vas a matarme más rápido? El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Podía sentir su ira. Podía ver la forma en que sus manos se cerraban en puños. Pero también podía sentir otra cosa. Un dolor que intentaba ocultar. Una duda que mis palabras habían plantado. Malik se giró y caminó hasta la puerta. El consejo se reúne mañana, dijo sin mirar atrás. Ellos decidirán tu destino. ¿Y tú? ¿Qué has decidido tú? Se detuvo, la mano en el picaporte. No lo sé, dijo, y por primera vez su voz sonó completamente honesta. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Y entonces se fue. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Nadie venía a verme aparte de los guardias que traían comida. Pasaba las horas mirando por la ventana, observando a la ciudad intentar reconstruirse de los ataques. De vez en cuando, oía rugidos distantes, señales de que las bestias sombra aún rondaban las fronteras. En la tercera noche, la puerta se abrió de nuevo. No era Malik esta vez. Era Madre Ñara. La anciana entró en silencio, sus pasos tan ligeros que apenas la oí acercarse. Se sentó en la silla junto a mi cama, sus ojos viejos estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «Te pareces a tu madre», dijo finalmente.
los mismos ojos, el mismo fuego. ¿La conociste? La vi nacer, la vi crecer, la vi enamorarse de tu padre. Una sombra cruzó su rostro, y la vi morir intentando protegerte. El aire huyó de mis pulmones. ¿Mi madre está muerta? Los guardias la mataron cuando intentó impedir que te llevaran. Tu padre murió luchando a su lado. Ñara extendió la mano y tocó mi rostro. Eres todo lo que queda de ellos, hija. El último aliento de un linaje que el miedo intentó apagar. Lágrimas rodaban por mi rostro, pero no podía hablar. Necesito contarte una cosa, continuó Ñara. Algo que Sefu y los otros sacerdotes han ocultado durante generaciones. ¿Qué? La profecía que ellos repiten no está completa. Hay más. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta ser casi un susurro. La versión verdadera dice: cuando la leona blanca ruja bajo el sol poniente, el clan del sol caerá, y de su sangre nacerá un nuevo sol. Fruncí el ceño. ¿De mi sangre? No de tu sangre derramada, de tu sangre unida. Me sujetó las manos. La profecía no habla de destrucción, Amara. Habla de transformación. El fin de un clan corrompido por el miedo y el nacimiento de algo nuevo, algo mejor. ¿Por qué esconderían eso? Porque la verdad da poder a los oprimidos. Y hombres como Sefu no quieren compartir el poder. Ñara se levantó. El rey será presionado para que te mate. Sefu ya ha convencido a la mitad del consejo de que es la única forma de salvar al clan. ¿Y la otra mitad? Está dividida. Algunos te vieron luchar por nosotros. Otros todavía tienen demasiado miedo para pensar con claridad. ¿Y Malik? Ñara me miró con algo que parecía compasión. Malik está más dividido que nadie. El deber que carga desde que nació lucha contra algo que él nunca esperó sentir. ¿Qué? ¿No lo sabes? Ella sonrió tristemente. ¿Qué sientes cuando estás cerca de él? ¿El calor en el pecho? ¿El olor que parece hogar y peligro a la vez? Mi corazón se aceleró. Eso es el vínculo. Son compañeros destinados, Amara. La ironía más cruel que el destino podría inventar. El rey que debería matar a la leona blanca es exactamente aquel que nació para amarla. Antes de que pudiera procesar sus palabras, oímos pasos en el pasillo. Ñara se levantó rápidamente. El consejo ha decidido, dijo. Mañana, al atardecer, Sefu realizará un ritual de sacrificio en el templo. Malik cedió a la presión. ¿Va a matarme? Va a intentarlo. Ñara caminó hacia la puerta. La cuestión es, ¿vas a dejarle? A la mañana siguiente, los guardias vinieron a buscarme. No me dieron ropa nueva. No me ofrecieron comida. Simplemente me arrastraron por los pasillos del palacio, pasando por rostros que no reconocía y ojos que me evitaban. El templo estaba lleno cuando llegamos. El pueblo de Shadow Peak se había reunido para presenciar mi muerte. Algunos lloraban. Otros gritaban maldiciones. Y en el centro de todo, en un círculo de piedra bajo un cielo que comenzaba a teñirse de rojo, estaba el altar del sacrificio. Cuerdas fueron atadas a mis muñecas. Me forzaron a arrodillarme. Y entonces Malik entró. Llevaba vestiduras ceremoniales negras bordadas con símbolos que yo no reconocía. Una corona de oro y obsidiana reposaba en su cabeza, y en sus manos, brillando bajo la luz del sol poniente, estaba una daga ritual. Nuestras miradas se cruzaron, y vi todo allí. El dolor que intentaba ocultar, el deber que lo aplastaba, y por debajo de todo, algo que parecía una despedida. Él había elegido el trono, y yo, la mujer que nació para destruir su reino, iba a morir en manos del hombre que yo amaba. El sol sangraba en el horizonte. Rojo y dorado se mezclaban en un cielo que parecía hecho de fuego, derramando su luz sobre el templo como una bendición o una maldición. Yo ya no sabía la diferencia. Quizás nunca lo había sabido. Las piedras bajo mis rodillas eran frías, ásperas, marcadas por generaciones de rituales que yo prefería no imaginar. ¿Cuántas personas se habían arrodillado aquí antes de mí? ¿Cuántas habían mirado hacia aquel mismo cielo, sabiendo que sería la última cosa que verían? Las cuerdas mordían mis muñecas. Podía sentir mi propio pulso latiendo contra ellas, un tambor frenético que delataba el miedo que yo intentaba ocultar. A mi alrededor, el pueblo del clan del sol formaba un círculo de rostros. Algunos lloraban,
Otros gritaban pidiendo mi sangre, sus voces mezclándose en una cacofonía de odio y miedo. Y frente a mí, Malik se acercaba con la daga ritual. Cada paso suyo parecía durar una eternidad. Yo observaba sus pies, incapaz de mirar su rostro. Botas de cuero negro contra la piedra clara, cada paso acercando mi muerte. Finalmente, se detuvo. Levanté la vista, y lo que vi casi me hizo olvidar que estaba a punto de morir. Malik estaba devastado. La máscara de rey que siempre usaba se había agrietado, revelando al hombre debajo. Ojeras profundas marcaban su rostro. Sus ojos ámbar estaban rojos, como si no hubiera dormido en días, y sus manos, las manos que sostenían la hoja que iba a matarme, temblaban. Pueblo del clan del sol. La voz del sacerdote Sefu cortó el aire. Estaba de pie junto al altar, sus vestiduras blancas resplandeciendo bajo la luz del atardecer. Estamos aquí para cumplir lo escrito, para proteger nuestro reino de la destrucción, para sacrificar a la leona blanca y silenciar la maldición de una vez por todas. La multitud rugió en aprobación. Sefu sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fanáticos. Rey Malik, continuó, girándose hacia nosotros, la hoja está en tus manos. El destino del clan depende de tu coraje. Completa el ritual y salva a tu pueblo. Malik levantó la hoja. La luz del sol capturó el metal, haciéndolo brillar como oro líquido. Era un arma antigua. Podía sentirlo, cargada de poder e historia y muerte. Nuestras miradas se encontraron. «Perdóname», susurró, demasiado bajo para que nadie más que yo lo oyera. Y yo, a punto de morir, dije la única cosa que importaba. «No tienes que hacerlo». «Tengo que hacerlo. La profecía está incompleta». Las palabras salieron en un chorro desesperado. «Malik, ocultaron parte de la profecía. El fin del clan no es destrucción, es transformación. Yo no vine a destruir a tu pueblo, yo vine a...» «¡Silencio!», gritó Sefu. Se adelantó, su rostro contorsionado por la furia. «No dejes que la bruja envenene tu mente, Majestad. Dirá cualquier cosa para salvar su propio pellejo». Pero vi la vacilación en los ojos de Malik. Vi la duda naciendo. «La profecía completa», dije rápidamente. «Pregúntale a Madre Ñara. Ella lo sabe». «Todos los ancianos lo saben, pero tienen miedo de hablar». «¿Ancianos?». Malik se giró hacia donde estaba Ñara, entre la multitud. «¿Es verdad?». La anciana dio un paso adelante, encorvada pero firme. «Es verdad, Majestad. La profecía que Sefu y sus predecesores repiten fue cortada hace generaciones. La versión completa dice: cuando la leona blanca ruja bajo el sol poniente, el clan del sol caerá, y de su sangre nacerá un nuevo sol». Un murmullo recorrió la multitud. «De su sangre nacerá», continuó Ñara, su voz ganando fuerza. «No de la sangre derramada, Majestad, de la sangre unida. La profecía habla de unión, no de muerte, de transformación, no de destrucción». Sefu avanzó, su rostro rojo de furia. «¡Herejía! Esta vieja loca está distorsionando las escrituras sagradas para proteger a una aberración». «Yo no distorsiono nada». Ñara lo enfrentó sin retroceder. «Yo solo revelo lo que tú y tus antecesores han ocultado durante siglos, porque la verdad no sirve a tus propósitos. ¿No es así, Sefu? Un clan transformado es un clan libre del miedo, y sin el miedo, sacerdotes como tú pierden todo el poder». El silencio que siguió era frágil como el cristal. Malik miraba de Ñara a Sefu, de Sefu a mí. La hoja todavía estaba levantada, pero sus manos habían dejado de temblar. Algo estaba cambiando en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y entonces el cielo se oscureció, no gradualmente, como sucedía en los atardeceres normales. De golpe, como si alguien hubiera apagado el sol. La multitud gritó, retrocediendo en pánico, y del suelo, de las sombras entre las piedras, algo comenzó a emerger. Las bestias sombra, no decenas esta vez, no cientos, un ejército entero. Brotaban de cada grieta, de cada rincón oscuro, sus formas ondulantes multiplicándose más rápido de lo que los ojos podían seguir. El olor de ellas llenó el aire, cenizas y descomposición y vacío, tan intenso que me hizo llorar los ojos. «¡La maldición!», gritó alguien. «¡La maldición despierta!».
Sefu retrocedió, su rostro perdiendo todo color. «Completa el sacrificio», le gritó a Malik. «Completa ahora, antes de que sea demasiado tarde». Pero Malik no se movió. Miraba a las bestias, a la oscuridad que se extendía como una marea, y vi la comprensión amanecer en su rostro. «No es ella», murmuró. «Nunca fue ella». «¿Qué?», gritó Sefu. «La maldición no está en la leona blanca. La maldición está en nosotros». Malik se giró para enfrentar al sacerdote, y su voz portaba una autoridad que yo nunca había oído antes. «Durante siglos matamos a los inocentes para protegernos. Derramamos sangre de niños en nombre de una profecía que no entendíamos, y cada muerte, cada sacrificio, alimentó esto». Señaló a las bestias que ahora rodeaban el templo. «Nosotros creamos esto, Sefu, con nuestro miedo, con nuestra crueldad, con cada cachorro de pelaje blanco que asesinamos intentando evitar un destino que nosotros mismos estamos causando». La hoja cayó de sus manos, tintineando contra la piedra. Y entonces Malik hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló delante de mí. El rey del clan del sol, el alfa más poderoso del reino, se arrodilló ante una prisionera condenada mientras un ejército de sombras rodeaba a su pueblo. «Me equivoqué», dijo, su voz portando el peso de generaciones de pecados. «Mi clan se equivocó. Mis ancestros se equivocaron». Levantó los ojos hacia mí, y había lágrimas allí. «Si se exige un sacrificio para romper esta maldición, que sea el mío». Antes de que pudiera reaccionar, recogió la hoja del suelo y cortó su propia palma. La sangre escurrió, roja viva contra su piel oscura, goteando sobre las piedras del templo. El olor metálico se mezcló con el aire denso de tinieblas, y las bestias sombra dejaron de avanzar. Todas ellas se giraron hacia Malik. «Ofrezco mi sangre», y gritó hacia el cielo oscurecido, hacia las sombras, hacia cualquier cosa que estuviera escuchando. La sangre de 100 reyes que eligieron el miedo sobre el coraje. La sangre de un linaje que prefirió matar a los inocentes antes que enfrentar su propio destino. La oscuridad pulsó. Las bestias rugieron, un sonido que parecía venir de todos lados a la vez. «Yo elijo diferente», continuó Malik, su voz quebrándose por la emoción. «La elijo a ella. Elijo el amor sobre el miedo. Y si eso significa el fin del clan del sol, que así sea el fin. Cualquier cosa es mejor que otro siglo de esta oscuridad». Las sombras avanzaron, no hacia la multitud, hacia Malik. «No». El grito escapó de mí antes de que pudiera contenerlo. Luché contra las cuerdas, pero no cedían. Vi a las bestias acercándose a él. Vi la forma en que la oscuridad comenzaba a envolverlo, y algo dentro de mí se rompió. La leona rugió, no metafóricamente, no como expresión. Yo rugí, un sonido que rasgó mi garganta humana con fuerza suficiente para romper las cuerdas que me ataban. Mi cuerpo se transformó antes de que pudiera pensar, huesos crujiendo y piel estirándose. El dolor tan intenso como la primera vez, pero ahora bienvenido, porque el dolor significaba poder, y poder era lo que necesitaba para salvarlo. La leona blanca emergió en una explosión de luz. No solo blanca esta vez. Había algo más brillando en mi pelaje, una luminosidad que parecía venir de dentro, que hacía que las bestias sombra retrocedieran y la multitud jadeara. Me lancé sobre Malik, cubriendo su cuerpo con el mío, gruñendo a las sombras que intentaban alcanzarlo, y las bestias se detuvieron, todas ellas, paralizadas delante de mí, como si hubieran encontrado algo que no esperaban. Sus ojos de vacío se fijaron en mi pelaje brillante, y vi miedo. Las criaturas de la oscuridad me tenían miedo. Amara. La voz de Malik era débil, pero la oí a través del caos. Su mano, todavía sangrando, encontró mi pelaje. «No tienes que protegerme», rugí en respuesta. Claro que tenía que hacerlo. Él era mío, mío para proteger, mío para salvar, mío para amar. Y entonces lo entendí. El vínculo, la conexión que había nacido entre nosotros desde el primer momento. Era eso lo que la profecía significaba. No sangre derramada, sangre unida, 2 destinos entrelazados, 2 mitades de algo que debía ser uno solo. Volví a la forma humana, pero no me aparté de él. En cambio, recogí la hoja que él había dejado caer y corté mi propia palma. «¿Qué estás haciendo?», preguntó.
los ojos desorbitados, uniendo nuestra sangre. Presioné mi palma sangrante contra la suya, entrelazando nuestros dedos. Si es lo que la profecía exige, es lo que va a tener. En el momento en que nuestra sangre se mezcló, algo sucedió. Una luz explotó desde donde nuestras manos estaban unidas, dorada y blanca entrelazadas, subiendo hacia el cielo como una columna de fuego. Las marcas sobre nuestros corazones comenzaron a brillar, visibles a través de nuestra piel. 2 medias lunas que finalmente se completaban en un círculo perfecto, y las bestias sombra gritaron, no de furia, de dolor, de algo siendo arrancado de ellas. Una por una, comenzaron a deshacerse. La oscuridad que las componía se disipaba como humo al viento, revelando por un segundo los fantasmas de lo que un día habían sido, leones reales, corrompidos por la maldición, finalmente siendo liberados. Y en el centro de todo, algo emergió de la oscuridad, una forma más grande que cualquier bestia, un león hecho de sombras absolutas, con ojos que eran agujeros en el tejido de la realidad. Nos miró con un hambre que trascendía el tiempo. El primer rey del sol, el rey que había sacrificado a Liora, el origen de la maldición. ¿Creen que pueden destruirme?, rugió la criatura, su voz resonando como 1000 truenos. Soy eterno, soy el precio del poder. Mientras haya un rey en el trono del sol, yo existiré. Malik se levantó a mi lado, nuestras manos aún unidas. Entonces que no haya más reyes, dijo, que no haya más tronos manchados de sangre. El clan del sol termina aquí. ¿Y qué nace en su lugar?, pregunté mirándolo. Malik sonrió, y por primera vez era una sonrisa sin sombras. Algo mejor. Juntos, levantamos nuestras manos unidas hacia la criatura. La luz del vínculo explotó. La luz nos consumió. No había dolor. No había miedo. Solo una claridad tan absoluta que parecía borrar todo lo que existía antes. Sentí mi cuerpo disolverse en los bordes. Sentí que la frontera entre Malik y yo se volvía irrelevante. Éramos 2. Éramos 1. Éramos algo que no tenía nombre. Y en el centro de esa luz, vi. Una sabana blanca se extendía hasta donde los ojos alcanzaban, bañada por una luna llena que parecía tan cercana que podría tocarla. El aire olía a hierba mojada y libertad, y delante de mí una figura se materializó, una leona blanca, más grande que yo, más vieja, con ojos que portaban siglos de espera. Liora. Viniste, dijo, y su voz era como el viento entre las hojas. Finalmente, después de tanto tiempo viniste. Tú eres... Mi propia voz sonaba extraña aquí, resonando de formas imposibles. La primera, la que fue traicionada, la que maldijo. Se acercó, sus pasos no haciendo sonido en la hierba plateada, y la que esperó 100 generaciones por ti. ¿Por mí? Por alguien que eligiera diferente. Liora se detuvo delante de mí, sus ojos dorados encontrando los míos. Por un rey que amara a la leona blanca más que al propio trono. Por una unión que curara lo que fue roto. Miré a mi alrededor, buscando a Malik. Él está aquí, dijo Liora, como si leyera mis pensamientos, enfrentando sus propios fantasmas, al igual que tú. ¿Mis fantasmas? El miedo a lo que eres, la vergüenza que cargaste la vida entera, la creencia de que naciste como maldición. Las palabras me golpearon con fuerza. Yo no... Les creíste. La voz de Liora era gentil, pero firme. Cada vez que ocultaste tu naturaleza, cada vez que sentiste vergüenza de lo que eras, dejaste que el miedo de ellos se convirtiera en tu propio miedo. Lágrimas rodaron por mi rostro. No sabía qué más hacer. Lo sé. Ella tocó mi rostro con algo que parecía una pata, pero era suave como la seda. Pero ahora lo sabes. Ahora puedes elegir. ¿Elegir qué? ¿Quién quieres ser? Liora retrocedió, y la sabana a nuestro alrededor comenzó a brillar más intensamente. La maldición fue un grito de dolor a Mara, una herida que nunca cicatrizó. Pero las heridas pueden sanar, las maldiciones pueden romperse, y lo que nace de las cenizas puede ser más fuerte que lo que existía antes. ¿Cómo rompo esto? Ya lo has roto. Liora sonrió, y era una sonrisa llena de paz. En el momento en que él te eligió a ti sobre el trono, en el momento en que tú lo elegiste a él sobre el miedo, el vínculo hizo lo que siglos de sacrificio nunca lograron. Entonces ha terminado.
El viejo clan del Sol ha terminado. Lo que ustedes construyan en su lugar, eso depende de ustedes. La luz comenzó a intensificarse, y la forma de Liora comenzó a deshacerse. «¡Espera!», grité. «Necesito saber más. Necesito saber. Ya sabes todo lo que necesitas». Su voz era distante ahora, resonando. «Cuida de mi pueblo, hija. Ama a tu rey. Y nunca, nunca te avergüences de lo que eres». La luz explotó. Volví a la conciencia con un grito. Estaba tendida en las piedras del templo, mi cuerpo doliendo en lugares que ni siquiera sabía que existían. El cielo sobre mí estaba claro, más claro de lo que jamás había visto, teñido de tonos de rosa y naranja que anunciaban el amanecer. ¿Cuánto tiempo había pasado? Giré la cabeza y encontré a Malik caído a mi lado. Estaba inmóvil, pálido. Sangre seca manchaba su rostro y su ropa, y por un momento terrible pensé que estaba muerto. ¿Malik? Ninguna respuesta. «¡Malik!». Me arrastré hasta él, ignorando el dolor que gritaba en cada músculo. Mis manos encontraron su rostro, su cuello, buscando pulso. Estaba allí, débil, pero presente. «No te atrevas», susurré, lágrimas rodando. «No después de todo esto. No cuando finalmente tenemos una oportunidad». Sus ojos se abrieron. Ámbar encontró ámbar, el dorado de él reflejando el mío. Amara. Mi nombre en sus labios era una oración. «Estás viva, ambos lo estamos». Reí, un sonido mojado de lágrimas y alivio. «Lo logramos». Él levantó la mano, tocando mi rostro con dedos temblorosos. La maldición se fue, junto con el viejo clan del Sol. Sostuve su mano contra mi mejilla. Ahora solo queda lo que vamos a construir. ¿Y las bestias? Miré a mi alrededor por primera vez. El templo estaba destruido. Columnas habían caído, paredes se habían derrumbado, pero no había cuerpos. No había sangre aparte de la nuestra. El pueblo había huido antes de que la luz explotara, y las bestias habían desaparecido completamente. Fueron liberadas, dije, recordando lo que había visto. Eran leones corrompidos por la maldición. Cuando la maldición murió, finalmente pudieron descansar. Malik cerró los ojos, y vi lágrimas rodar por su rostro. «Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». Nos quedamos tendidos allí por un largo tiempo, tomados de la mano sobre la piedra fría, mirando hacia un cielo que finalmente estaba limpio. En algún lugar de la ciudad, voces comenzaron a alzarse. No gritos de miedo, preguntas, esperanza cautelosa. Y entonces lo sentí. 1 gota, 2, 10, lluvia. No la lluvia rara y mezquina que a veces bendecía la sabana. Una lluvia de verdad, abundante, generosa. Agua cayendo del cielo como si los propios dioses estuvieran llorando de alivio. Malik abrió los ojos de nuevo, la incredulidad estampada en su rostro. «Está lloviendo». «Lo está». ¿No llovía así desde 100 años? Sonreí a través de las lágrimas y la lluvia. La maldición secó la tierra junto con los corazones. Ahora ambos pueden sanar. Se sentó con esfuerzo, tirando de mí con él. La lluvia empapaba nuestra ropa, lavaba la sangre de nuestra piel, escurría por nuestros rostros como un bautismo. «¿Qué sucede ahora?», preguntó. Miré las ruinas a nuestro alrededor, al cielo que finalmente lloraba, al hombre que había elegido el amor sobre el deber. «Ahora», dije, «reconstruimos, juntos». Malik sostuvo mi rostro entre sus manos, sus ojos ámbar brillando con algo que yo finalmente podía nombrar. Amor, puro, simple, devastador. «Te amo», dijo. «En cada vida, en cada destino, en cada versión posible de la historia. Yo te elegiría a ti». «Lo sé». Puse mis manos sobre las suyas. «Yo también». Y allí, en las ruinas de un templo donde yo debería haber muerto, bajo una lluvia que no caía desde hacía un siglo, el rey del clan del Sol besó a la leona blanca. Y el mundo comenzó de nuevo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No solo de la ciudad, aunque eso también sucedía. Paredes derribadas fueron levantadas de nuevo. Templos destruidos fueron reconstruidos con piedras diferentes, sin los murales de profecías sombrías. Las fuentes que se habían secado volvieron a manar agua limpia, alimentadas por ríos que finalmente corrían libres, pero la verdadera reconstrucción era más profunda.
Yo observaba desde la ventana del palacio mientras las primeras caravanas llegaban de las aldeas de la frontera. Madre Sade estaba entre ellas, su espalda aún más encorvada por la edad, pero sus ojos brillando cuando me vio esperando en el portón. «Has crecido», dijo, abrazándome con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Me he transformado», corregí. «Eso también». Se apartó para mirarme, y vi lágrimas en sus ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa». Las palabras me golpearon con un dulce dolor. Lo sabías. Desde el principio, sabías quién era yo. Yo sabía lo que eras, quién te convertirías. Eso era elección tuya. Madre Sade tocó mi rostro con dedos arrugados. Y elegiste bien, hija. Elegiste muy bien. Malik apareció a mi lado, y sentí el calor familiar de su presencia incluso antes de verlo. El vínculo entre nosotros se había fortalecido desde aquella noche en el templo. Una conexión constante que me permitía sentir sus emociones como si fueran mías. Ahora sentía su nerviosismo. «Madre Sade», dijo, inclinándose ligeramente. «Es un honor finalmente conocer a la mujer que salvó a Amara». Madre Sade lo estudió con ojos que habían visto demasiado para ser engañados. «Eres el rey que casi la mata». Malik no retrocedió. «Lo soy, y cargaré con esa vergüenza por el resto de mi vida». «Bien». Madre Sade asintió, aparentemente satisfecha. La vergüenza mantiene a los hombres humildes, y los reyes necesitan humildad más que nadie. Casi me río de la expresión en el rostro de Malik, en algún lugar entre la conmoción y el respeto. La ceremonia se llevó a cabo una semana después, no en el templo antiguo, que había sido dejado en ruinas como un memorial, sino en un claro en la sabana, bajo un cielo que finalmente conocía lluvias regulares. El pueblo se reunió en un círculo inmenso, miles de rostros mirando hacia el centro donde Malik y yo estábamos de pie. Madre Ñara condujo el ritual. Sus palabras eran antiguas, más antiguas que la maldición, viniendo de un tiempo en que los shifters honraban la unión entre diferentes en lugar de temerla. «Ante los espíritus de la tierra y del cielo», dijo, «ante nuestros ancestros y nuestros descendientes aún por nacer, unimos estas dos almas en una sola, el sol y la luna, el dorado y el blanco. Lo que fue separado por el miedo, ahora es reunido por el amor». Malik sujetó mis manos, y sentí la marca sobre su corazón palpitar en armonía con la mía. «Te acepto», dijo, «como mi compañera, mi igual, mi reina, en cada amanecer y en cada atardecer, en cada tormenta y en cada calma, hasta que los espíritus nos llamen de vuelta». «Te acepto», respondí, «como mi compañero, mi igual, mi rey, no porque la profecía lo exigiera, sino porque yo elijo, libremente, completamente, para siempre». Ñara sonrió. «Entonces que sea sellado». Malik me besó, y la multitud rugió en aprobación. No un rugido de miedo o de guerra, un rugido de celebración, de alegría, de un pueblo que finalmente se permitía creer en algo más allá de la maldición. Cuando nos separamos, miré los rostros a nuestro alrededor. Algunos todavía portaban desconfianza. Generaciones de miedo no desaparecían en meses. Pero había esperanza allí también. Y la esperanza, yo estaba aprendiendo, era más fuerte que cualquier maldición. «Majestad». La voz de Jabari cortó el momento. Se acercó con una reverencia que, meses atrás, yo jamás habría recibido de él. «Hay algo que la señora necesita ver». Lo seguí hasta el límite del claro, Malik a mi lado, y allí, extendiéndose hasta el horizonte, estaba la sabana. Pero no la sabana seca y dorada que yo conocía. Esta era verde, verdeante, viva de una forma que nadie en aquella generación había visto. Hierbas altas ondeaban bajo el viento, y entre ellas podía ver animales corriendo, gacelas, cebras y leones, leones dorados cazando bajo el sol como lo habían hecho antes de que la maldición drenara la vida de la tierra. «La tierra está sanando», dijo Jabari, algo parecido a reverencia en su voz. Los ancianos dicen que no veían esto desde antes de la maldición. Malik sostuvo mi mano. «Tú hiciste esto. Nosotros lo hicimos». Lo miré. «Juntos». Los meses se transformaron en estaciones. Aprendí a ser reina, aunque el título todavía me parecía extraño. Aprendí a mediar disputas, a escuchar peticiones, a equilibrar las necesidades de un reino que todavía se recuperaba de siglos de miedo.
No fue fácil. Muchas noches me desplomaba en la cama exhausta, cuestionando cada decisión. Pero Malik siempre estaba allí, y el vínculo nos sostenía cuando nada más podía. Sefu fue exiliado, enviado a vivir entre los humanos que tanto despreciaba. Algunos pedían su muerte, pero me negué. Ya había demasiada sangre derramada en nombre de profecías. El nuevo reino que estábamos construyendo no comenzaría con otra ejecución. Una tarde de primavera, yo estaba en la terraza del palacio cuando Malik me encontró. «¿Estás pensativa?», dijo, sentándose a mi lado. «Estoy recordando». Miré hacia la sabana verde que se extendía hasta el horizonte. Cuando era niña en la aldea, soñando con lugares que nunca había visto, rugidos que no entendía, ojos dorados que me observaban en la oscuridad. ¿Soñabas conmigo? Soñaba con esto. Abrí los brazos, abarcando todo a nuestro alrededor, con pertenecer, con ser más que una maldición escondida. Malik envolvió mis hombros con su brazo, tirándome hacia él. Y ahora, pensé en la pregunta, en el camino que me trajo hasta aquí, en la niña asustada que fingía ser humana, en la mujer que aceptó su propia naturaleza, en la reina que estaba aprendiendo a gobernar. Ahora soy libre. Nos quedamos en silencio por un momento, observando el sol comenzar a descender en el horizonte. Los colores del crepúsculo pintaban el cielo en tonos de naranja y rosa, y en algún lugar de la sabana, un rugido resonó. «¿Quieres correr?», preguntó Malik, una sonrisa traviesa curvando sus labios. «Siempre». Descendimos juntos a la sabana. Lado a lado, dejamos que la transformación sucediera, huesos reorganizándose, piel dando paso al pelaje. 2 leones emergieron donde antes había 2 humanos, uno dorado como el sol, otro blanco como la luna, y corrimos. A través de la hierba alta, bajo el cielo que se teñía de estrellas, sintiendo la tierra viva bajo nuestras patas. El viento traía olores de vida y renovación, y dentro de mí, la leona rugía de pura alegría. Nos detuvimos en un peñasco alto cuando la luna nació, plateada y llena. Volví a la forma humana, Malik a mi lado. Nos quedamos sentados en la piedra todavía caliente del sol, mirando el reino que se extendía a nuestros pies. «Ñara me contó algo hoy», dije. «¿Qué?». Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. «Que un nuevo rugido se escuchará pronto». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Sentí su emoción a través del vínculo, una ola de alegría y miedo y amor tan intensos que me hicieron llorar. «Un cachorro», susurró, «un heredero o heredera». Sonreí a través de las lágrimas, nacido de una unión de amor, no de miedo, el primero de un nuevo linaje. Malik me abrazó con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «¿Crees que será blanco?», reí. «No lo sé, y no importa, porque esta vez no habrá maldición, no habrá profecía, solo un niño amado por sus padres y su pueblo. Un nuevo sol», dijo, repitiendo las palabras de la profecía verdadera, nacido de nuestra sangre. Apoyé mi frente en la suya, como siempre debió haber sido. El viento sopló, trayendo consigo el olor a lluvia acercándose. En la sabana de abajo, la vida continuaba su ciclo eterno. Y sobre nosotros, la luna y las estrellas atestiguaban el inicio de algo que duraría generaciones. Decían que la leona blanca traería el fin del clan del sol. Tenían razón. Yo traje el fin de un reino de miedo, el fin de sacrificios sin sentido, el fin de profecías usadas como armas, y al lado de mi rey, sobre las cenizas de lo que fue, nació un nuevo sol. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.